El doctor Carlos Sánchez nos va a refrescar también bastante sobre la experiencia en el Ecuador del COVID-19. Es intensivista, hizo medicina crítica, trabaja en el Hospital General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También él es fundador del proyecto Sepsis Ecuador. Y bueno, vamos a compartir un poco la experiencia de lo que ha sido trabajar en el contexto de la pandemia en Ecuador. Comento que no tengo ningún conflicto de intereses. Sin embargo, a pesar de ser miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos, no hablo en nombre de una experiencia global del país, sino la experiencia que yo he podido tener desde mi perspectiva y desde aquellas experiencias que me han hecho llegar muchos compañeros de trabajo en distintos puntos del país. En efecto, Ecuador y Guatemala tienen una población bastante parecida, incluso en cuanto a territorio, la diferencia no es muy sustancial. Una población de aproximadamente 17 millones y medio de personas. Yo quiero que vean esto, me llama muchísimo la atención. Fíjense, este cuadro, que es un reloj de población de Ecuador, me habla sobre, esto para el día de hoy, a mediodía, hace un rato solamente fue tomado, vemos que hay una cantidad de muertes documentadas este año que son de 33.159, estando solamente en el quinto mes del año, lo cual es un número bastante abrumador, sabiendo que este no es un país extremadamente violento, si bien hay unas ciudades que son más violentas que otras, que las emergencias a nivel nacional han disminuido la cantidad de casos que reciben más allá de los cuadros respiratorios graves, y no porque así lo decidamos, sino porque yo no sé hasta qué punto quizás nos haya hecho abrir un poco los ojos esta pandemia y hacer que nos quedemos en casa y realmente vayamos al hospital cuando sea estrictamente necesario. ¿Ok? Pero lo cierto es que hay pocos accidentes de tránsito, pocas muertes violentas, pocas muertes por enfermedades crónicas descompensadas que no estén asociadas a un cuadro respiratorio, lo cual uno le hace pensar, wow, si estas 33.000 muertes están asociadas a cuadros respiratorios, son un número demasiado elevado, ¿ok? Vemos este número, que es la misma estadística, pero recogida hace 17 días, o sea, el 28 del mes anterior. Fíjense que llama la atención, hay 29.000 fallecidos, volvamos a la anterior, hoy tenemos 33.000, estamos hablando de 4.000 fallecidos. Entre 17 días, esto nos está dando más o menos 235 fallecidos día. En un contexto de pandemia y donde casi todos los fallecidos del país están asociados a un cuadro respiratorio, pues es un número bastante importante. Vamos a asumir que de acá quizás unos 85 pudiesen ser no respiratorios. Nos estamos quedando todavía con 150 pacientes día que pueden estar falleciendo por un cuadro respiratorio grave, desde luego en el contexto de los pacientes con COVID. Ahora, ¿cómo empezó esto en Ecuador? Pues resulta que el 14 de febrero llega una ciudadana ecuatoriana desde España, que vivía allá, llega de España, como buen latino, visitando a todo el mundo, abrazando, conociendo visitando a sus familiares, a sus amistades, y llega sin síntomas al país. Una vez acá, comienza a desarrollar sintomatología respiratoria, es evaluada e ingresada en un hospital de la ciudad de Guayaquil. Ella llega a la ciudad de Guayaquil en un vuelo internacional, se decide ingresar en un hospital que para ese momento estaba habilitado, si bien no preparado, estaba habilitado para atender pacientes con sintomatología asociada al COVID. Y bueno, resulta que se realizan las pruebas y el 29 de febrero se informa a través del Ministerio de Salud que esta paciente da positiva para el virus SARS-CoV-2. Se realiza un cerco epidemiológico, alrededor de 80 personas, con las cuales tuvo un contacto estrecho esta turista. Cerco que sabemos no fue suficiente y en ese momento Ecuador se convierte en el tercer país de Latinoamérica en registrar, en confirmar casos. ¿Okay? Vemos ya para el 11 de marzo, apenas unos días más adelante, ya el ministerio da un listado emite un boletín oficial en el cual se informa de una cantidad de hospitales a lo largo y ancho del país que se van a encargar de atender pacientes con alta sospecha de ser COVID, bien sea con sospecha o pacientes confirmados. ¿Sí? Son hospitales que se convierten en hospitales COVID, hospitales respiratorios. Ahora, si vemos el listado de los hospitales y en ese recuadro, hacia la izquierda dice MSP, debajo dice IES, debajo dice ISPOL,
Y en el MSP hay un montón de hospitales a lo largo del país, incluso vemos que en tierras tan distantes como las Islas Galápagos se autoriza un hospital para atender pacientes. MSP, Ministerio de Salud Pública, debajo IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debajo ISPOL, que es el tipo de seguro que utiliza la Policía Nacional. Hay otros sistemas de salud paralelos como las clínicas privadas, clínicas particulares, además hospitales de las Fuerzas Armadas, entre un par de sistemas más pequeños todavía. Esto ya comienza a crear cierto problema a la hora de engranar todo el sistema de salud, ya que se convierte en algo un tanto complejo comenzar a derivar pacientes de un lugar a otro. No se puede negar la atención emergente, llega un paciente quizás que tiene cobertura del Ministerio de Salud Pública a un hospital de IES y en efecto recibimos, atendemos si es una emergencia y después debemos hacer la documentación y la posterior referencia hacia otro centro de salud que es el que debe captar ese paciente. Pero comienza la dificultad porque entonces hay pacientes que no están registrados en los sistemas, a pesar de que sí están inscritos, todo lo hacemos online. Y esto, desde mi punto de vista, entorpece un poco el trabajo, o entorpecía en ese momento que estábamos menos organizados. Incluso la cantidad de hospitales IES, si se dan cuenta, son solamente 3 los que para ese momento estaban autorizados, 2 en Pichincha, que es la provincia donde está la ciudad de Quito, la capital del país, y Guayas, que un hospital en Guayas, que es donde se encuentra la ciudad de Guayaquil, que ha sido la más afectada hasta el momento en Ecuador. Pues solamente 3 hospitales IES, institución para la cual yo trabajo, sabiendo que tienen 101 establecimientos de salud a lo largo del país. Entonces, de 101, destinar solamente 3, desde un principio la preparación no fue la mejor. ¿Qué sucede? Unos pocos días más tarde, 2 días después, el 13 de marzo, la ministra de Salud confirma la muerte de aquella primera paciente que había llegado desde España con la confirmación de COVID y se activan unas cuantas alarmas. Estamos en el 13 de marzo, ese mismo día, en horas de la tarde, ya la gestión de riesgos del país a nivel central se encarga de emitir un primer boletín ya oficial con algunas cifras donde informa que hay un paciente fallecido, que es esta persona en cuestión, casos positivos que están confirmados, habían 23 y un cerco epidemiológico activo para 279 personas. Vemos que hasta ese momento la provincia más afectada es la provincia de Los Ríos, que colinda con Guayas. ¿Qué sucede? Que hay una ciudad en Los Ríos que se llama Babahoyo, que queda justo en la frontera entre provincias y contacta muy fácilmente con Guayaquil. Entonces, por eso es que en ese primer momento la mayoría de los casos estaban en Los Ríos. Seguimos avanzando. El 14 de marzo, solamente un día después, ya el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, que es el COE, limita el ingreso al país y restringe las actividades públicas para evitar la propagación del COVID-19. Los datos van empeorando rápidamente. Solo un día después, ya el presidente Lenín Moreno anuncia restricciones de movilidad interna para evitar contagios dentro del país, disminuyendo la movilidad de transporte público y de algunos rubros de transporte privado entre provincias. Habían puestos de vigilancia entre una provincia a otra, no se podía pasar, a menos que hubiese un salvoconducto, uno tenía que permanecer dentro de la ciudad. No siendo esto suficiente, al día siguiente, el 16 de marzo, el presidente decreta un estado de excepción para evitar la propagación del COVID-19. Esta declaración de excepción, de estado de excepción, ¿qué significa? Significa que el gobierno es capaz de tomar poderes por encima de la Constitución. La Constitución diría que uno, como ciudadano, puede moverse libremente dentro del territorio nacional en el momento en que así lo desee, pues esta excepción permite al Ejecutivo Nacional tomar esa decisión de se prohíbe la circulación libre y van a salir cuando lo decidamos oportuno. Si bien somos uno de los primeros países que toma en la región esta decisión, creemos que se hizo un poco tarde también. Esto es una foto en una de las zonas más concurridas de la ciudad en la cual yo vivo, en la ciudad de Santo Domingo. Es de hecho la tercera ciudad más grande de Ecuador, después de Guayaquil y de Quito respectivamente. Se cumplió en un primer instante, se hacía cumplir la ley, habían cuerpos de seguridad en la calle haciendo cumplir esto. ¿Qué hicimos una vez entonces que vemos que el Estado comienza a tomar medidas que, insisto, si bien consideramos un poco retardadas, fueron adecuadas? No creer, quizás en otros países en los que esto esté golpeando hasta este momento, que las medidas que se puedan tomar ahora sean muy drásticas. Es mejor pecar, por así decirlo, en este momento, pecar por exceso y no por defecto, ¿ok? Porque la población lo va a saber agradecer en la medida que se disminuya la cantidad de contagios y el número de fallecidos. En el hospital entonces comenzamos a reunir a los distintos líderes de servicios, a los jefes de servicio,
en reuniones distintos días, en distintos momentos para evitar las aglomeraciones, como ven, separados entre ellos, cada quien con su protección, para explicar cuál es la situación a nivel país, cuál es la situación a nivel de institución y cómo nos vamos a ir organizando para afrontar esta pandemia que nos estaba golpeando fuertemente. Porque es una cuestión que vemos, sucede en Guayaquil, nosotros estamos al norte de Guayaquil, unos cuantos cientos de kilómetros, que tampoco es tanto, más o menos unos 300 kilómetros. Pero veíamos como poco a poco se iba desplazando desde Guayaquil hacia el norte y se iban afectando las distintas provincias. Y decíamos, oigan, esto nos viene, nos va a llegar a nosotros, tenemos que estar preparados porque el golpe viene porque viene. Y bueno, así comenzamos a preparar el saneamiento de las instituciones, los alrededores del hospital, a fumigar cada carro que ingresaba, hacíamos un pretriaje donde se definía si el paciente venía o no con sintomatología respiratoria, si era con sintomatología respiratoria tenía que desviarse hacia la derecha para otra entrada que es un triaje netamente respiratorio, si no seguía recto y llegaba a una puerta grande de consulta externa. ¿Por qué? Porque en la consulta externa decidimos establecer una emergencia no respiratoria y eso nos permitía evitar el contagio ya dentro del hospital con los pacientes. Se le permitía en un vehículo entrar solamente el enfermo y si no podía hacerlo, una sola persona que lo acompañara. No podían venir con hijos o toda la familia. Teníamos que evitar al máximo la propagación del virus. Igual los que venían caminando, si podían caminar, entraban solos. Si no, entraba con otra persona que iba llevándolo en una silla de ruedas. Comenzamos a preparar nuestras carpas, son carpas de hospitales móviles, carpas de guerra. Vemos una carpa donde se atendía en primer momento a aquel paciente que llegaba con cierta afección respiratoria, con cierto grado de compromiso de la ventilación. Vemos un toldo mayor, una carpa más grande donde se ve hacia la izquierda, al fondo, un médico atendiendo paciente. Esto es el triaje respiratorio. Enfrente de él habían varias hileras de sillas adecuadamente posicionadas para que no estuviesen frente a frente uno con otro. En el caso de que fuese así, había cierta distancia mayor de 2.5 metros y cuando estaban casi juntos era espalda con espalda. Vemos que unos días después, ya para el 5 de abril, es que la Organización Panamericana de la Salud comienza a emitir las recomendaciones para la gestión de cómo hacer un triaje respiratorio de emergencia. De hecho, esa foto que está en el documento es una foto de una carpa montada en Ecuador. Fuimos uno de los países punta de lanza en todo esto. Y es difícil cuando uno tiene que crear la evidencia y caer en un mero método de ensayo-error y darnos cuenta que hacíamos algo, funcionaba, ok, vamos a seguirlo haciendo. Vamos a copiar lo que ha hecho Italia, lo que ha hecho España, lo que ha hecho China, Corea, y les ha funcionado y lo seguimos haciendo. Y con muchas cosas nos dimos duro contra la pared, que lo hacíamos y veíamos que era la peor decisión. Para atrás otra vez y vamos a buscar otra manera de hacerlo. Sin miedo, si hubiésemos decaído en ese momento, quizás no estuviésemos o estuviésemos peor de lo que realmente estamos, ¿ok? A pesar de todos los esfuerzos que hemos intentado realizar. Más medidas de accionamiento en la institución, se hizo limpieza de todos los alrededores, fumigación, varias organizaciones se prestaron, incluidas la alcaldía, Cruz Roja Ecuatoriana. Contentos cuando comenzamos a recibir nuestras primeras donaciones de las cajas para intubar, después a prepararnos para manipular, porque es bien difícil realmente cuando la caja no está hecha por uno exactamente con las medidas que uno quisiera, los agujeros a la altura que uno quisiera. Es bastante engorroso, ¿sí? Manejar, hay que entrenarse en la intubación de estos pacientes, contar con todos los implementos, hacer protocolos que nos permita organizarnos en cómo se va a manejar la vía aérea. Cosas tan simples como esta. Esto es uno de los comedores del hospital. Vemos como antes de la pandemia en cada mesa de esas habían 4 sillas. Ahora solamente hay una silla por mesa. Si vemos, cuando las sillas están juntas, están espalda con espalda, de manera que quede alguien sentado enfrente de la mesa, un espacio vacío, enfrente otra mesa y ahí estaría la otra persona de frente. Todo esto para evitar, en la medida de lo posible, la transmisión del virus intrahospitalario y proteger a nuestro personal de salud. Son protocolos que tuvimos que ir desarrollando. Tuvimos que, hacia la izquierda vemos el pasillo, que al fondo da quirófano, hacia la izquierda una de las puertas de la UCI, enfrente una de las puertas para vestirnos, para desinfectarnos, las alfombras con amonio cuaternario en los pisos, organizar todo esto. En la foto del medio vemos cuando comenzamos a improvisar nuestras primeras cápsulas que realmente no servían, cápsulas de transporte de paciente.
se rompía fácilmente el material, no era el mejor, las medidas no eran las más adecuadas. La foto de la izquierda vemos a parte de nuestro personal de cuidados intensivos cuando comienzan a prepararse, a evacuar pacientes que teníamos dentro de la sala. Teníamos pacientes y de cierta manera se intentó hacer un acuerdo a nivel nacional en que cuando aquí en Ecuador se maneja de la siguiente manera: si en mi hospital, por ejemplo, hablemos fuera de la pandemia, yo hubiese tenido un paciente que amerita quizás cirugía cardiovascular emergente y en mi hospital no hay un cirujano cardiovascular y el tiempo de transferencia de mi hospital a otra institución del Estado no es el adecuado porque es muy largo, porque en ese momento no tengo una ambulancia o simplemente porque no tengo otra institución en el país que me pueda brindar la atención que necesito para mi paciente, se activa de manera electrónica una red complementaria para que los hospitales o clínicas particulares, clínicas privadas me puedan recibir a ese paciente y después el Estado genera un código con el cual se le hace un pago según lo que se le haya realizado al paciente. Entonces se intentó hacer a nivel país que todas estas clínicas se encargaran de recibirnos a aquellos pacientes no respiratorios para poder vaciar los hospitales y garantizar camas disponibles. Y así, si a ellos les llegaban pacientes respiratorios, inmediatamente nos los enviaran a nosotros. De manera que los hospitales trataban, todos aquellos destinados para tal fin, desde luego, tratábamos pacientes netamente con sintomatología respiratoria y a pesar de que teníamos una emergencia no respiratoria, era para eso justamente, para emergencias, para pacientes que por si acaso llegaban con un politrauma, un accidente de tránsito, un infarto agudo del miocardio, una descompensación diabética, una paciente embarazada en un expulsivo o con sufrimiento fetal que iba a una cesárea de emergencia, para recibir este tipo de pacientes en específico. De hecho, en el hospital dejamos solamente una pequeña sala de 11 camas para atender este tipo de pacientes. Y, por ejemplo, en esta foto de la izquierda, el fondo, que es quirófano, bueno, es quirófano general, esa misma puerta hacia la derecha, pero hacia la izquierda es el centro obstétrico, es decir, donde se atienden los partos y se hacen las cesáreas. En ese mismo lugar hay 6 camas donde se tenían a las pacientes para recuperación posanestésica o en preparación para el parto. ¿Qué decidimos hacer? Tomar toda nuestra sala de ginecología y convertirla en una sala más de pacientes COVID. Y como veíamos que estábamos estos días manejando solamente 4 o 5 pacientes al día, ginecobstétricas, perdón, decidimos mudar nuestra sala a ese lugar, ¿ok? Reoptimizando todos los espacios. Bueno, total que cuando creíamos que estábamos preparados, nos llega nuestra primera paciente, una paciente embarazada, 32 semanas de embarazo, con preeclampsia, sin sintomatología de gravedad y con sintomatología respiratoria. Saturación aire ambiente, 82%. Tenemos que pasarla al área de una de las áreas de observación de mujeres en la emergencia, que son estas camitas que vemos acá. No estábamos todavía preparados del todo para recibir a estos pacientes. La paciente comienza a descompensarse. Tenemos que darle soporte de oxígeno. Ahí vemos una manguera corrugada. De hecho, está recibiendo oxígeno a 15 litros minuto. Con eso no está saturando más de 90, 93%. Se llama ginecología inmediatamente. Bajan, hacen un eco obstétrico. Se dan cuenta que hay sufrimiento fetal. Se decide pasar de inmediato a la paciente a quirófano. Se hace una cesárea de emergencia. Desde luego, la paciente recibe una anestesia general balanceada. Es intubada. Termina la cirugía y de inmediato, afortunadamente el bebé nace bien y se mantiene estable. La paciente pasa inmediatamente a cuidados intensivos y se prona. Creíamos que estábamos preparados, pero realmente no fue suficiente. De hecho, recibimos una indicación a nivel nacional desde el Ministerio por los planes que sabemos que hay de atención materno-fetal, materno-infantil, en casi todos los países donde a estos pacientes se les da un poco más de cuidado y se nos exige que debemos enviarla a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Quito y la paciente es transferida en menos de 48 horas. Entonces, nada, nos vemos descubiertos, vemos que no tenemos la capacidad que hubiésemos deseado tener para afrontar esto. De hecho, cuando esa paciente va a quirófano, estábamos preparando las salas, pero no habíamos preparado el quirófano. No teníamos los trajes en quirófano, no teníamos la adecuada cantidad de mascarillas N95, ni los visores en quirófano, y eso fue comenzar a correr de un momento a otro, ¿ok?
Tuvimos que entonces organizar mejor nuestro triaje. Si se dan cuenta, ya el personal de triaje, incluso el admisionista, que es el que está en primer plano, eh, están más equipados, más protegidos, porque vimos que no era suficiente lo que estábamos haciendo, según la evidencia que había hasta ese momento. Tuvimos que comenzar a ver cómo protegíamos más a nuestro personal, cómo fumigar su ropa después de que el paciente llegaba al traje respiratorio, cómo limpiar por cada lugar en que había pasado, se había sentado, se había acostado el paciente con sintomatología respiratoria grave. Ver cómo manteníamos, por ejemplo, la distancia acá de la silla en la foto del medio con respecto al escritorio del médico que estaba atendiendo, cómo comenzamos a equipar al personal de limpieza también, porque una de las cosas que uno tiene que, un problema que tuvimos que afrontar acá es quién viste al personal de limpieza. ¿Lo viste la empresa? Porque el personal no pertenece a la institución. En nuestro caso es una empresa que se contrata y ellos pues no tenían el mejor lineamiento de cómo vestirlos. Entonces le damos nosotros, le dan ellos los equipos, nos desabastecemos y hasta eso tuvimos que comenzar a organizar en cada institución. Tuvimos que hacer protocolos, aquí vemos hacia la izquierda, de hasta por qué ascensor, por qué elevador se va a mover al personal o a los pacientes que están infectados o posiblemente infectados, cuál va a ser para el personal médico, cuándo debe realmente moverse el personal de salud a través de los elevadores, cuándo por las escaleras, por cuáles escaleras se va a subir, por cuál va a subir el personal que está expuesto a COVID y por cuál el personal no expuesto a COVID. En la foto del medio vemos, está entrando un paciente ya confirmado, está yendo a hacerse una tomografía de control. Tuvimos que ver por dónde se va a mover el paciente, por qué pasillo, de qué manera lo vamos a informar. ¿Va a ser por megáfono? ¿Va a ser por el sonido central del hospital? ¿Vamos a ser lineados en el piso? ¿Lo va a hacer el personal de seguridad? Sí, todas estas cosas. Hacia la derecha, los protocolos de limpieza. El paciente, esa puerta es la que viene desde la parte de atrás de la emergencia y entra a uno de los pasillos de hospitalización. ¿Cuál va a ser el protocolo de limpieza? ¿Cada cuánto vamos a limpiar? ¿Qué se va a limpiar? ¿Qué insumos se va a utilizar? Si bien sabemos, uno podría decir, bueno, pero yo soy médico internista, quizás no tengo que estar pendiente de eso. Bueno, yo pienso que esto es trabajo de todos, si bien es una parte un poco más administrativa, cada jefe de servicio tiene que velar por la seguridad y el adecuado cumplimiento de todos los protocolos de la institución para dar la mejor atención que se pueda a los pacientes y desde luego proteger a nuestro personal de salud. Total que por cada lugar que pasaba el paciente infectado, se limpiaba absolutamente desde arriba hasta el piso, cada puerta, se limpiaba el piso con las distintas sustancias que se acordara según el protocolo que manejara infectología y el departamento de calidad de cada institución. Tuvimos que comenzar a adecuar nuestras ambulancias para poder recibir pacientes, para transportar pacientes a otro lugar cuando ya no nos alcanzaban los ventiladores que teníamos, en cómo íbamos a forrar por dentro las ambulancias, cómo se iban a desinfectar, cuántas personas se iban a exponer ante el movimiento de cada paciente. Tuvimos que comenzar a improvisar muchas cosas, la verdad. ¿Sí? Vimos que a veces no era tan buena la decisión que tomábamos, otras nos dimos cuenta que era buenísima. Cada ambulancia era adecuadamente desinfectada mientras dejaban un paciente o cuando se iban, y es importante esto ser solidario. A nosotros muchas veces nos sucedió que íbamos con una ambulancia, por ejemplo, a Quito a llevar un paciente y quizás en algún hospital no nos querían desinfectar la ambulancia, no colaboraban o no nos permitían un baño para que nuestro personal pudiese cambiarse y regresar con ropa limpia nuevamente a la institución a buscar otro paciente. Nosotros dimos esa posibilidad a las ambulancias que venían desde otras ciudades y a las cuales recibíamos pacientes. Es parte de entender y de trabajar en equipo, ¿ok? Personalmente, estoy a la izquierda verificando el funcionamiento adecuado de los ventiladores en las ambulancias, porque el trabajo no es solamente en piso, en hospitalización, hay que verificar que todo lo que se hace en sala pueda tener continuidad y que si vamos a transferir un paciente por alguna razón, pues no vaya a fallecer en el camino ni hagamos sufrir al personal que esté movilizándose con ese paciente, porque muchas veces es un médico general que no sabe cómo hacer un manejo avanzado de la vía aérea, si el paciente comienza a desaturar, no sabe si es que el tubo se movió, si es el ventilador el que está fallando. Por lo tanto, hay que garantizar en la medida de lo posible que vaya el personal lo más confiado, evitar el estrés y desde luego garantizar lo mejor que se pueda la movilidad del paciente.
En la foto de la derecha vemos algo que comenzamos a hacer ya los últimos días, porque forrando literalmente la ambulancia por dentro era un tanto incómodo cuando hacía falta tomar algo de las gavetas o los distintos compartimentos de la ambulancia. Total, que lo que hicimos fue colocar una especie de cortina de baño que iba alrededor del paciente. Si bien sabemos que esto no evita la liberación que pueda haber de aerosoles, eh, dentro de la ambulancia creemos que sí disminuye enormemente la posibilidad de que pueda contagiarse el personal de salud que está yendo en la ambulancia al no tener un contacto directo al aire que está, que pueda estar contaminando el paciente, ¿ok? Comenzamos a dotar de mejor equipo a nuestro personal. Vimos que en las ambulancias, si bien al fondo se está dando ambú momentáneamente a uno de los pacientes, porque uno de los ventiladores se había dañado, hay que estar pendiente con eso. Nosotros nos estaba sucediendo con bastante regularidad, porque muchas veces no se le hace el mantenimiento ni preventivo ni correctivo a los equipos médicos, y es importante prepararse ahora. Cada equipo que tiene un mantenimiento debería realizársele antes de ser totalmente golpeados por la pandemia, ya que después es difícil que entre el personal. Muchas veces las casas comerciales no quieren ingresar por miedo a infectarse y dicen: no puedo ahorita, tengo que esperar la pieza que venga desde China, desde la India, desde Japón, desde Alemania, Estados Unidos, y la pieza no llega. Y nosotros somos los que estamos sufriendo, y en última el paciente, ¿ok? Entonces, intentar, ahora que se puede, que quizás la carga no es tan alta en algunos países, comenzar a hacer los correctivos con respecto al mantenimiento de los equipos. Tuvimos que comenzar a organizar nuestras salas de hospitalización, que se convirtieron en salas COVID. No tuvimos mayor tiempo realmente de condicionarlas como hubiésemos querido, porque cuando llegó el primer paciente fue uno tras de otro. Llegó un paciente, vino otro y otro y otro y otro, y en menos de 36 horas ya teníamos llena la UCI, en menos de 72 horas ya teníamos ocupado casi todo el hospital. Tuvimos que pasar rápidamente de fase 1 a fase 2 de la planificación de contención del virus. Tuvimos que improvisar este tipo de puertas que están hechas de aluminio, bueno, con cierres herméticos en las salas. Vemos el área COVID netamente, que es de esa puerta hacia allá. Se nota la clara diferencia en la protección, en los equipos de protección. Y de ese lado hacia acá es un área gris, un área donde, si bien hay que andar protegido, no hace falta andar con las medidas extremas, porque acá es donde el personal se cambia, donde se viste, donde se realiza la desinfección, donde manejamos el material que hay que pasar, la medicación desde este lado de la puerta, ¿ok? Y eso se comenzó a hacer en todas las salas de hospitalización. Vemos cada sala con su mesita afuera, con sus equipos, con el electrocardiógrafo, para pues evitar incluso la movilidad dentro de la sala de posibles equipos que puedan contaminar un paciente, ¿ok? De un lado a otro, ya que todos tampoco estaban confirmados por PCR, pero ya por la sintomatología y por las tomografías veíamos que eran pacientes 100% positivos ya. Frascos de gel alcohol cada 2 puertas, buscando que para limpiarse, para mantener la desinfección, no hubiese que movilizarse tanto a lo largo de la sala. Tuvimos que buscar estrategias de cómo dar la información en vista de que se suspendieron por completo las visitas dentro de la institución, o sea, de familiares hacia la institución. En casos muy particulares se permitía la entrada exclusivamente de madres para ver a sus hijos en el servicio de neonatología, cuando decíamos que era primordial mantener la lactancia materna. Fuera de ello se suspendieron 100% las visitas. Es una decisión dura, sabemos que parte de la humanización es que ellos puedan entrar, que se brinde de la mejor manera, pero lamentablemente cuando no se puede y cuando es la mejor opción, así se hace. Vemos en este caso quien está del lado de adentro de la institución. Esta es la puerta de que habitualmente era la consulta externa. De ese lado está la doctora, una médico general, dando información de los pacientes hospitalizados a sus familiares, con una bitácora. Cada servicio o cada sala del servicio, de cada piso, se encargaba de dar un listado con la información exacta de cómo estaba cada paciente. Digamos que era una pequeña evolución de unas 6, 8 líneas. Y el médico se encargaba entonces de descargarla en una computadora aparte para que no se pasara documentación infectada desde esas salas. Y ella se encargaba de descargar esa bitácora y salía a una hora específica, en este caso era a las 11 de la mañana, y se daba información a los familiares.
tenemos dos opciones. Una, darla a través de llamada telefónica, muchas veces por videoconferencia, y otras presenciales. Habían personas que vivían en campo que no era posible comunicarse con ellos y llegaban al hospital, había que darles información. Otra cuestión, si se fijan en el piso, hay una bolsa negra. En esa bolsa están muchas veces pertenencias de los pacientes que llegaban solos. Lógicamente, al llegar al hospital les dábamos otra ropa, si traían billetera, dinero, reloj, teléfono, todo eso se guardaba, cumplía un protocolo de desinfección y se lo devolvíamos al familiar ya desinfectado o esterilizado, si era el caso, para que se lo pudiese llevar. ¿Ok? Aquí vemos dentro de la unidad de cuidados intensivos, este es uno de los intensivistas, tiene un teléfono en mano, está forrado en plástico el teléfono, una videollamada al paciente intubado, ventilado, despierto, y de esta manera lo hacemos sentir bien al ver a su familia se siente contenta al ver que se está recuperando, una satisfacción para el médico, ver que sigue humanizando también, y de esta manera dábamos información. Tuvimos que irnos capacitando en las salas de cuidados intensivos, vemos como tenemos pacientes, en este caso de hecho el primer paciente está pronado con un tubo de tórax porque un paciente que tenía bulas enfisematosas y tuvo un neumotórax producto de la ventilación mecánica, a pesar de que le intentábamos dar protectiva. Pero vemos que en cada mesa de mayo que está hacia los pies de cada cama tenemos una caja de guantes descartables, tenemos el gel alcohol para evitar posibles contagios entre un paciente y otro. Atendemos, inmediatamente terminamos de proceder, colocamos gel, lavamos, frotamos las manos, nos quitamos esos guantes y utilizamos otros nuevos, ¿ok? Cada paciente tiene su respectivo cesto de basura, de desechos rojos, ¿sí? Desechos infecciosos. Vemos incluso en algunas camas de las del fondo que hay unas bolsitas rojas en las bases, en las repisas que tienen las camas, son pertenencias de los pacientes. Muchas veces llegan pacientes que no tienen familiares o que los familiares no saben ni siquiera en qué hospital están, y ahí tenemos sus pertenencias, su ropa ya desinfectada, el dinero que hayan podido traer, su identificación, teléfono, porque esto es importante, ¿ok? Eso hay que devolverlo. Después hay que hacer protocolos de entrega de pertenencia. Tuvimos que buscar la manera de protegernos, no teníamos todos los recursos que hubiésemos deseado, así se nos ven, como ustedes saben, los pies en muchas de nuestras salas, forrándonos con bolsas de las que utilizamos para desecho biológico, la bolsa roja, buscando de todas las maneras proteger al personal de salud y darle la tranquilidad. Vemos aquí también en las dos fotos, bueno, la foto de la izquierda y la del centro, es un médico entrando desde el área de triaje sin haber atendido paciente y sin embargo, como la carpa está afuera, al buscar entrar en la institución, tiene que quitarse todo adecuadamente, evitar el contagio, por eso intentamos que siempre se haga con ayuda de una persona capacitada el retiro del EPP o con un checklist para disminuir la posibilidad de contagio. Ya sabemos que el mayor riesgo está en el manejo de la vía aérea y en el momento de quitarse el equipo. La otra foto está, la de la derecha, es dentro de mi unidad de cuidados intensivos, de personal de enfermería, ya presto a salir de la institución y pues con todas las medidas, quitándose el equipo de protección personal. Tuvimos que buscar la mejor manera de cuando los pacientes... Sí. ¿Cuántos? 7. Gracias. Entonces tuvimos que comenzar a buscar los protocolos o hacer protocolos de cómo hacer la limpieza del personal que estaba altamente expuesto. Y vemos, de hecho, andan con botas de caucho, la bolsa roja al lado de quien nos está fumigando, donde se recoge todo el equipo de protección que estaban utilizando y que sí estuvo expuesto con personal, perdón, con pacientes altamente contagiosos. Vemos aquí hacia la derecha, esa es una foto mía, de hecho, con respecto a los túneles de desinfección que han tenido mucha crítica. Yo también soy partidario que quizás en un ambiente bastante estrecho de un túnel pequeño, el riesgo de que un aerosol se quede ahí es bastante alto. Sin embargo, nosotros tomamos la opción de que no fuese un túnel, sino hicimos una carpa y el rociado es desde arriba, una carpa que está justo en la salida del hospital. El aire corre libremente y pensamos que realmente disminuye muchísimo la probabilidad de que podamos irnos con ropa contaminada y que podamos ser nosotros afectados, ¿no? Por el posible aerosol generado dentro de la misma. Tuvimos que comenzar a buscar hacer dispositivos porque nos estábamos quedando sin ventiladores, a pesar de que utilizábamos máquinas anestésicas portátiles para ventilación, ventiladores de algunas ambulancias, ventiladores de transporte.
comenzar a hacer estos dispositivos como el dispositivo de Mapleson tipo A, un dispositivo preanestésico hecho de forma artesanal, con un pulmón artificial, una manguera corrugada, una válvula de PIP, una mascarilla de ventilación no invasiva y una toma de oxígeno a 15 litros. Con eso podíamos garantizar un nivel de PIP mantenido, o sea, un dispositivo que permitiera dar CPAP, y los pacientes tenían bastante mejoría en las salas de hospitalización mientras esperaban entrar a cuidados intensivos o ser transferidos a otra institución. Esto nos ha ayudado a evitar bastante intubación en los pacientes que están entrando a una SDA grave, incluso aquellos que están en grave y están buscando disminuir que están graves, perdón, y que no tenemos para recibirlos en nuestro hospital o en otro hospital. Eh, Incluso con este dispositivo los hemos pronado y nos ha ido bastante bien. Sí creemos que estamos disminuyendo el número de pacientes que están siendo ventilados. Pasando a una fase más avanzada, vemos como en los pasillos de los hospitales ya estamos teniendo camas, porque estamos en el hospital que actualmente trabajo, una ocupación del 100%, y no sabemos si esto va a prolongar un poco más, por lo tanto tenemos camas en los pasillos que no están siendo ocupadas, pero muy probablemente pronto vayan a ser ocupadas. Esto se está viendo en varios pasillos de la institución. Y todavía, si fuese necesario, pues más tenemos estacionamientos en los cuales podemos montar carpas grandes y establecer más camas como hospitales emergentes. Hacemos todo esto y pues contentos al ver que podemos ingresar pacientes. Esto es un paciente que va saliendo ya de la institución, se está yendo de alta, otro paciente que se está yendo de alta. De cualquier manera capacitamos al personal para que vaya protegido hasta el último momento, a los familiares que van a buscarlos. Le damos un equipo de protección para que puedan ir a la casa, un díptico o tríptico, material informativo que explica adecuadamente cómo debe ser la manipulación y manejo de todo lo referente a este paciente en casa, porque de nada nos sirve que mandemos un paciente estable o curado a casa y que después se infecten 4 o 5 en la casa y nos lleguen entonces más personas al hospital. Pacientes en la UCI dados de alta, lo cual nos llena enormemente de satisfacción. Esto que nos llena de orgullo. Muchas veces decíamos, no, ¿cómo vamos a estar publicando fotos? Eso va contra el pudor del paciente, va contra la ética, pero son fotos autorizadas, el personal se siente bien, las subimos a las redes, da una sensación a nivel de la población de que podemos hacer mucho con estos pacientes y sacarlos adelante, ¿ok? Lamentablemente, aunque hagamos todo lo necesario, a veces el resultado no es el mejor. Vemos aquí mientras se moviliza un paciente con las medidas de protección desde el hospital hacia la morgue, que es otra construcción que está dentro de las instalaciones. Tenemos que hacer protocolos para evitar las complicaciones del uso del equipo de protección personal en nuestro personal de salud. Evitar la fatiga personal después de un traslado bastante laborioso, totalmente cansado, llegan y se tiran en el piso porque no pueden literalmente más. ¿Ok? Trabajando en equipo en el área de triaje, sacando, como decimos, los dinosaurios, los ventiladores más viejos que estaban sin uso en depósito, armándolo y valiéndonos de todas las herramientas que tenemos. Llama muchísimo la atención esto, fíjense. Arriba, en la derecha, donde aparece el símbolo de checklist, el OK en rojo, vemos que para el 4 de mayo se reportaban casos confirmados 31.881 en Ecuador, pero el 13 aparecen 30.000. Esto nos muestra la desorganización que hay a nivel país, donde los casos echan para atrás en vez de avanzar. En vez de mostrar cada día más casos, resulta que nos quitan. Para hoy el número es de 30.502. Desde luego es un absurdo que suban casi nada, solamente de 480 a 502, 22 casos que haya aumentado con una mortalidad mínima, sabiendo que estamos reportando alrededor de casi 300 muertos al día. Nos suceden este tipo de cosas, como que vemos que van 6.000, 10.000, 12.000 muertos. Estas son las informaciones de los periódicos, que hay más de 300 muertes al día en la ciudad de Guayaquil, todas estas en el contexto de COVID. Un gran número de fallecidos, desde luego, confirmados son muy pocos, la mayoría son con sospecha, pero que sabemos por imagen que muy probablemente sí lo son. La gente cae en la calle, en las ciudades, primero en Guayaquil, en los ríos, en la provincia de Los Ríos, ahora está sucediendo en Quito. La foto de abajo a la derecha vemos como muchas veces amanece algún lugar del hospital con los cadáveres apilados uno sobre otro, o containers de refrigeración frente a los hospitales que actúan como morgues móviles porque no tenemos ni siquiera dónde almacenar a los muertos en el peor momento. Hay que hacer adecuados protocolos
de la identificación de pacientes para evitar esto, que aunque parece un juego, a la familia le duele, donde se confunden fallecidos, decimos que están fallecidos, incluso se le entregan cenizas a los familiares después de una cremación, y resulta que el familiar nunca estuvo fallecido, sino movieron a otro lugar o estuvo en otra sala o en otro hospital, ¿ok? Estas son cosas que suceden lamentablemente. Los cementerios no se dan abasto, principalmente en la ciudad de Guayaquil. Vemos cómo hubo que comenzar a implementar el uso de cajas de cartón masivamente, con todas las medidas, hacer nichos en los cementerios, a manejar con todas las medidas de protección estas cajas. Se emiten comunicados diariamente de que sigue la cuarentena y que nos manejamos con semáforos de movilidad en el país para ir haciendo paulatinamente una reincorporación económica. Sin embargo, creemos que no es el momento todavía y está aumentando el número de casos. Esto ya es en estos días más recientes, donde la gente está saliendo ya casi como si nada. Pues sigamos luchando con todas las ganas y no irnos sin decir que nadie estaba preparado para esto, ni siquiera de manera psicológica, que nuestros países nos necesitan, necesitamos protegernos, llenarnos de valentía y seguir trabajando. Somos la esperanza de muchos en la población. Sin nosotros, seguro que estos números serían peores en todos los países. Por favor, no decaigan, sigamos todos trabajando, haciendo todo lo que podamos por los pacientes. No estamos solos, el mundo como población nos apoya y nosotros nos apoyamos entre nosotros. Muchas gracias nuevamente por la posibilidad. Quedo presto si tienen alguna pregunta. Esto es parte de nuestra experiencia. Mi número telefónico y mi correo por si desean alguna información más adelante. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas importantes que quisiera hacerle en relación a lo que el público está preguntando. ¿En qué momento los médicos en Ecuador se dieron cuenta de que ya no podían contener a los pacientes con el virus y cuando empezaron a aplicar protocolos de limitación de esfuerzos terapéuticos? A ver, yo creo que en Guayaquil, que fue la zona más afectada del país, ha sido la zona más afectada, desde un principio se tomaron medidas, quizás no las más fuertes, pero sí desde un principio. Ahora, yo pienso que el punto de quiebre en esto fue cuando vimos que no podíamos realmente contar con la ayuda del gobierno. ¿Por qué? Porque de hecho, en ese momento yo también estaba como subdirector del hospital, cuando pido insumos al Estado para poder combatir, para poder hacer frente a la pandemia, el Estado comienza a decir, no cuento con recursos en este momento, estamos en austeridad, dispongan ustedes de los recursos que tienen como institución, pero esos recursos ya estaban destinados a compra de otros equipos, de otros insumos, como parte de la programación anual del hospital. Entonces, comenzamos a ver que trabajábamos en una situación de recursos limitados y justamente eso es lo que obliga a la optimización máxima. Yo pienso que ya quizás unas 3, 4 semanas de haber empezado esto en Guayaquil y ver que no podían contener, que los hospitales cerraban literalmente hasta la emergencia, los pacientes hacían cola afuera, 200, 300 pacientes con falla respiratoria muriéndose fuera de la puerta de la emergencia porque las puertas estaban cerradas, de manera que fallecían 10 pacientes en una hora, se abría la emergencia, se dejaban pasar 10 y se volvían a cerrar las puertas. ¿Okay? En ese punto hubo que hacerlo. Estamos hablando más o menos mediados de marzo. ¿Okay? Cuando el gobierno ayuda, que no ha sido el caso nuestro, yo creo que uno puede tomarse las cosas no más a la ligera, pero con un poco más de tranquilidad. ¿Okay? Los protocolos hay que aplicarlos desde un principio, siempre trabajando con protocolos basados en evidencia o en la mejor práctica médica. Uno puede hacerlo más organizado y disminuir al máximo la posibilidad de muertes y yo creo que algo bastante importante, que el personal de salud se vaya a infectar, porque estamos en un punto en el que hoy en mi hospital, si un médico se enferma, yo no tengo una cama para ingresar a ese médico en el hospital. Tengo que habilitar una de las emergentes que está en el pasillo. Y una pregunta muy personal, que creo que es muy importante la pregunta, por eso la hago, es ¿cómo maneja usted la carga emocional de esta experiencia? Es duro. Justo nosotros en la institución, como parte de la preparación, organizamos con el servicio de psicología, que son 8 psicólogas, para que se pudiese brindar atención por telemedicina al personal. Primero los pacientes, se hace también teleconsulta a la población, pero hay parte de este equipo de psicólogos que se encargan de brindar apoyo al personal de salud. Podemos llamarlos a cualquier hora, ellos nos responden como si es en la madrugada,
porque realmente vemos que no podemos con esto, porque no es fácil llegar a casa, verse solo, saber que la mortalidad, sobre todo en la música, es donde yo me desempeño, hay días que es del 100%, a veces teníamos la sala con 10 pacientes y los 10 se morían en el día, y meta 10 más y se volvían a morir al día siguiente.